Imagina crecer creyendo que tu padre era un héroe, solo para que un día lo llamen asesino y lo juzguen por sus crímenes. Esta fue la realidad para muchos hijos de líderes nacionalsocialistas. Eda Göring, hija del mariscal del Reich Hermann Göring, creció rodeada de lujo y poder. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, su vida cambió drásticamente. A pesar de la condena a muerte de su padre, Eda mantuvo una visión afectuosa de su padre, considerándolo un héroe y una figura paterna amorosa. De manera similar, Gudrun Himmler, hija del Reichsführer de las SS, pasó su vida defendiendo el nombre de su padre. Tanto ella como su padre amaban profundamente a Alemania, y Gudrun, fervientemente dedicada a limpiar su legado, se negó a aceptar las atrocidades de las SS. Wolf Rudiger Hess, hijo de Rudolf Hess, vivió bajo la sombra del encarcelamiento perpetuo de su padre en Spandau. Wolf Rudiger dedicó gran parte de su vida a intentar probar la inocencia de su padre y a pedir su liberación, considerando a Rudolf Hess una víctima del sistema judicial de los aliados. Herederos del Reich. La impactante realidad de los hijos de los líderes nazis. Durante el apogeo del Tercer Reich, estos niños vivieron vidas de privilegio en los opulentos pasillos de poder, protegidos de los horrores que sus padres orquestaban. Jugaban en grandes fincas, asistían a escuelas exclusivas y disfrutaban de la adoración de una nación. Sin embargo, a medida que el Reich se desmoronaba, también lo hacía su mundo de ilusiones. En los vastos terrenos de Karinhal, la lujosa finca de Hermann Göring, la infancia de la joven Eda Göring se desarrolló como un cuento de hadas. Rodeada de vastas reservas naturales, disfrutó de lujos incomprensibles, incluidos una colección de animales raros y hasta un ferrocarril en miniatura personal. Tales extravagancias no eran inusuales entre los hijos de altos funcionarios nacionalsocialistas, que vivían vidas muy alejadas del ciudadano alemán promedio. La hija de Heinrich Himmler, Gudrun, acompañaba a su padre en visitas a campos de concentración, aunque sus experiencias eran cuidadosamente seleccionadas. En Dachau le mostraban áreas sanitizadas, como jardines y obras de arte de los prisioneros, lo que la llevó a anotar en su diario: «Vimos todo lo que pudimos, fue muy bonito». Gudrun Himmler, descrita como la imagen perfecta de la niña aria, patriótica y siempre vestida con ropa bávara, encarnaba el ideal que el régimen buscaba cultivar. Dentro de este mundo exclusivo, los hijos de los líderes nazis a menudo se encontraban en estrecha proximidad con el propio Adolf Hitler. El Führer no era solo una figura de autoridad distante, sino que a menudo jugaba un papel íntimo en sus vidas. El bautizo de Eda Göring, con Hitler como su padrino, ejemplificaba la interconexión de las relaciones personales y el poder político que caracterizaba a este círculo íntimo. El entorno en el que se criaron estos niños estaba meticulosamente controlado, diseñado para reforzar las ideologías nazis en cada momento. Celebraban hitos y fiestas en compañía de altos funcionarios, recibían regalos de Hitler y estaban constantemente expuestos a una propaganda cuidadosamente elaborada. A pesar de las atrocidades que se cometían más allá de sus jaulas doradas, muchos de estos niños mantenían relaciones amorosas con sus infames padres. Eda Göring, incluso años después, hablaba con cariño de su padre diciendo: «Lo amaba mucho, y era evidente cuánto me amaba él a mí». Esta desconexión entre la experiencia personal y la realidad histórica perseguiría a muchos de estos niños durante décadas. A medida que el Tercer Reich expandía su reinado de terror por Europa, los hijos de sus arquitectos permanecían encerrados en un mundo de privilegio y narrativas falsas. Sus vidas diarias continuaban en un marcado contraste con el sufrimiento infligido por sus padres, creando una disonancia cognitiva que resultaría difícil de reconciliar en los años posteriores a la derrota de Alemania. Gudrun Himmler, lealtad inquebrantable al Reichsführer. Nacida el 8 de agosto de 1929, Gudrun fue la única hija del Reichsführer de las SS. Desde una edad temprana, disfrutó de una posición privilegiada dentro de la jerarquía nazi, a menudo acompañando a su padre a funciones oficiales y manteniendo un estrecho contacto a través de llamadas telefónicas diarias y cartas semanales. El vínculo entre padre e hija era excepcionalmente fuerte.
Heinrich Himmler mostraba un cariño particular por Gudrun, llamándola cariñosamente Pupi y frecuentemente haciéndola volar desde Múnich a sus oficinas en Berlín. Esta cercanía, sin embargo, tuvo un costo terrible, ya que expuso a la joven Gudrun a los entresijos del régimen y su horrenda ideología. Quizás el ejemplo más escalofriante de esta exposición ocurrió cuando Gudrun, a la tierna edad de 12 años, visitó el campo de concentración de Dachau con su padre. Su entrada en el diario de ese día revela una desconexión perturbadora con la realidad del propósito del campo. Hoy fuimos al campo de concentración de las SS en Dachau. Vimos todo lo que pudimos. Vimos el trabajo de jardinería, vimos los perales, vimos todas las pinturas hechas por los prisioneros. Maravilloso. Y luego comimos mucho. Fue muy bonito. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial trajeron desafíos significativos para Gudrun y su madre. Las fuerzas estadounidenses las detuvieron durante 4 años, manteniéndolas en varios campos a través de Italia, Francia y Alemania. Incluso fueron convocadas a Nuremberg para testificar en los juicios antes de ser liberadas en noviembre de 1946. A pesar de estas dificultades y la abrumadora evidencia de los crímenes de su padre, la lealtad de Gudrun nunca vaciló. Gudrun Himmler, nacida de la única unión matrimonial de Heinrich Himmler, pasó 5 largos años junto a su madre en uno de los campos de prisioneros que el ejército británico había instalado en su zona de ocupación en Alemania. Tras su liberación, apenas rebasando la veintena, se afilió a la organización clandestina Stillhilfe, destinada a auxiliar a antiguos miembros de las SS. Gudrun ayudó a notorios criminales de guerra como Klaus Barbie y Anton Malot, demostrando su continua adherencia a los ideales nacionalsocialistas. Como líder del grupo, se esforzó por obtener una prohibición de extradición de Alemania para Klaas Karel Faber, de 89 años, un exmiembro de las SS en los Países Bajos culpable del asesinato de varios judíos. También apoyó a Søren Kam, un exoficial de las SS en Dinamarca, buscado por las autoridades danesas por crímenes de guerra, que incluían la ejecución de un editor de periódico en Copenhague. En 1951, Gudrun se casó con Wolf-Dieter Burbitz, un funcionario del partido de extrema derecha Nationaldemokratische Partei Deutschlands, adoptando su apellido y dejando atrás el de Himmler. A pesar de la infamia asociada con su apellido, Gudrun no ocultaba su identidad. Lucía con orgullo un broche de plata que su padre le había regalado, que representaba las cabezas de 4 caballos dispuestas en forma de esvástica. Himmler, su padre, fue condenado por alta traición debido a su intento de negociar una paz por separado con los aliados occidentales. Terminó huyendo disfrazado de suboficial del ejército, hasta que fue descubierto por los británicos y se suicidó durante uno de los interrogatorios. Para Gudrun, sin embargo, todo era una superchería, sosteniendo que su padre había sido asesinado. Gudrun Burbitz vivió en Múnich junto con su esposo y mantuvo una vida dedicada a la causa nacionalsocialista, sin arrepentimientos y con una lealtad inquebrantable a la memoria de su padre. Su dedicación a la causa no pasó desapercibida en los círculos neonazis, donde se convirtió en una figura reverenciada y era referida a menudo como una princesa nazi. Asistía regularmente a reuniones clandestinas de antiguos oficiales de las SS, manteniendo conexiones con aquellos que una vez lucharon por Alemania. Hasta su muerte en 2018 a la edad de 88 años, Gudrun Himmler continuó residiendo en Múnich, un testimonio viviente del legado perdurable de la ideología nazi y el complejo impacto psicológico que tuvo en los hijos de sus líderes. A pesar de su negativa a hablar de su trabajo con periodistas británicos, su vida personal reflejaba sus convicciones políticas y su activa participación en círculos políticos de derecha durante toda su vida. Los hijos de Heydrich, la herencia aria y el destino de una familia. Lina Heydrich dio a luz a 2 hijos, Klaus, nacido el 17 de junio de 1933, y Haider, nacido el 23 de diciembre de 1934. A finales de la década de 1930, las obligaciones de Reinhard Heydrich lo llevaron a trabajar largas horas y a estar frecuentemente fuera de casa. Esto dejó a Lina a cargo del hogar y los niños, lo que puso una gran tensión en su matrimonio, casi llevando a la separación.
Sin embargo, la pareja Heydrich tuvo otro hijo, una niña llamada Silke, nacida el 9 de abril de 1939. Reinhard mostraba con orgullo a su hija recién nacida y mantenían una relación cercana. Su cuarto hijo, una niña llamada Marte, nacida el 23 de julio de 1942, nació poco después de la muerte de Reinhard Heydrich. Su mundo era uno de extensas fincas, fiestas lujosas y la adoración de un régimen que veía a su padre como el pináculo del ideal ario. La fachada idílica de la vida familiar de los Heydrich se hizo añicos el 27 de mayo de 1942, cuando combatientes de la resistencia checa emboscaron el coche de Reinhard Heydrich en Praga. Inmediatamente tras el atentado, Reinhard Heydrich fue trasladado al hospital de Bulovka, que fue acordonado por hombres armados de la SS, nada más llegar al centro de salud, y temiendo que los médicos checos quisieran asesinarle, ordenó que le atendiesen solo profesionales alemanes, por lo que tuvo que esperar largo tiempo a que se presentara Heinrich Himmler con todo su equipo médico profesional. Según el parte oficial de los especialistas, las heridas no eran mortales e incluso su estado de salud fue mejorando durante algunos días. Sin embargo, y contra todo pronóstico, al cabo de una semana Heydrich empeoró mucho porque tras una prueba realizada con rayos Dietis se descubrió que en el interior de su herida se habían quedado restos de crin de caballo del asiento del coche que lentamente le habían provocado una infección de septicemia. Incapaces de hacer nada por salvar su vida, Heydrich murió el 4 de junio de 1942 a la edad de 38 años. A medida que el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor, los hijos de Heydrich enfrentaron una nueva y dura realidad. Su padre, una vez aclamado como un héroe nacionalsocialista, ahora era despreciado como uno de los mayores monstruos de la historia. La familia huyó de su hogar cerca de Praga, buscando refugio en el caos de la Alemania de posguerra. Fue durante este tumultuoso periodo que la tragedia golpeó nuevamente, reclamando la vida del joven Klaus Heydrich. La tragedia golpeó nuevamente a la familia cuando Klaus falleció debido a un accidente automovilístico el 24 de octubre de 1943. Ese día, Klaus estaba andando en bicicleta con su hermano Haider en el patio del castillo Panenske Brezhany. Al ver que la puerta que daba a la calle estaba abierta, Klaus se aventuró a la carretera, donde fue atropellado por un camión pequeño que descendía por el camino. Klaus murió a causa de sus heridas poco tiempo después, y su cuerpo fue enterrado en el jardín de la finca. A medida que salía a la luz la magnitud de las atrocidades nazis, los hijos supervivientes de Heydrich se retiraron aún más de la vista pública. Haider, Silke y Marte, junto con su madre Lina, buscaron el anonimato tras la derrota de Alemania. Se establecieron en la isla de Fehmarn, lejos de los centros de poder donde su nombre, una vez, inspiró miedo y respeto. En las décadas que siguieron, los hijos de Heydrich eligieron una vida de deliberada oscuridad. Haider Heydrich, ahora un ingeniero retirado, se negó firmemente a discutir el papel de su padre en el régimen nazi. Durante una rara visita a su hogar de la infancia en Panenske Brezhany, expresó una mezcla compleja de nostalgia y comprensión, reconociendo el peso de la historia de su familia mientras mantenía una respetuosa distancia de ella. Marte Heydrich, nacida poco después de la muerte de su padre, forjó una vida tranquila en Fehmarn, dirigiendo una tienda de moda lejos del mundo de la política y el ajuste de cuentas histórico. Silke Heydrich, una vez exhibida con orgullo por su padre como la imagen de la perfección aria, se desvaneció en el trasfondo, su vida después de la guerra envuelta en misterio. Eda Göring, la princesa del Reichsmarschall. En la extensa finca de Karinhall, nombrada en honor a la primera esposa de Hermann Göring, la joven Eda vivió una vida muy alejada de las realidades de la Europa devastada por la guerra. Conocida cariñosamente como Klein Prinzessin, fue colmada de atención y regalos dignos de la realeza. El bautizo de esta heredera nazi no fue un evento ordinario. El mismísimo Führer se presentó como su padrino. La infancia de Eda se desarrolló en un entorno de obras de arte robadas y riquezas mal habidas. Su padre, infame por su papel en el saqueo sistemático de territorios ocupados, le regalaba a su hija tesoros que harían llorar a los curadores de museos. Entre estos artefactos robados estaba La Madonna y el Niño de Lucas Cranach el Viejo,
una obra maestra invaluable que se convirtió en un juguete para una niña ajena a su verdadero valor y oscuro origen. A medida que las bombas aliadas llovían sobre las ciudades alemanas y la marea de la guerra se volvía contra el régimen nazi, Eda y su madre buscaron refugio en la relativa seguridad de Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden. Este retiro montañoso, una vez símbolo del poder nazi, se convirtió en una jaula dorada a medida que el Reich se desmoronaba a su alrededor. Tras la derrota de Alemania, Eda y su madre se encontraron internadas por las fuerzas estadounidenses en el Hotel Palace en Luxemburgo, un gran contraste con los lujosos alrededores que una vez llamaron hogar. Los juicios de Nuremberg arrojaron una larga sombra sobre la adolescencia de Eda. Mientras su padre enfrentaba el juicio por su papel en las atrocidades del régimen nazi, ella realizaba frecuentes visitas a su celda de prisión. Estos momentos, grabados indeleblemente en su memoria, moldearon su percepción de su padre durante décadas. Incluso cuando el mundo condenaba a Hermann Göring como criminal de guerra, Eda se aferraba a la imagen de un padre amoroso y atento. La caída en desgracia fue empinada e implacable. Tras el suicidio de su padre en vísperas de su ejecución programada, Eda y su madre fueron empujadas a una vida de dificultades inimaginables en su existencia anterior. Se encontraron viviendo en una cabaña sin comodidades básicas como electricidad y agua corriente. Este periodo de austeridad eventualmente dio paso a una vida más estable en Múnich, donde Eda cursó estudios en Derecho, quizás buscando entender el marco legal que había condenado a su padre. A lo largo de su vida adulta, Eda Göring mantuvo una relación compleja con el legado de su padre. En conversaciones privadas, defendió firmemente a Hermann Göring, negándose a reconocer la naturaleza monstruosa de sus acciones. En una entrevista de 1991, reveló la profundidad de su conexión emocional, afirmando: «Lo amaba mucho, y era evidente cuánto me amaba él a mí. Mis únicos recuerdos de él son tan amorosos. No puedo verlo de otra manera». En 2015, a la edad de 76 años, Eda solicitó al Parlamento Estatal de Baviera la devolución de la propiedad confiscada del patrimonio de su padre después de la guerra. Esta audaz solicitud fue rechazada de manera rápida y unánime, una clara indicación de que Alemania no tenía intención de atender ninguna reclamación relacionada con líderes nacionalsocialistas. Falleció en 2018 a la edad de 80 años. Supuestamente enterrada en una tumba sin marcar, un epílogo final y silencioso para una vida que comenzó entre el estruendo del poder nazi y terminó en los tonos bajos de la infamia histórica. Wolf Rüdiger Hess, guardián del honor del padre. Entre estos defensores inquebrantables se encontraba Wolf Rüdiger Hess, hijo del exdiputado de Hitler, Rudolf Hess. Su lealtad inquebrantable a la memoria de su padre daría forma a su vida, llevándolo por un camino de controversia y dedicación inquebrantable. Nacido en 1937, Wolf Rüdiger Hess era solo un niño cuando su padre tomó la decisión fatídica de volar solo a Escocia en 1941, supuestamente para negociar la paz con Gran Bretaña. Esta misión desafortunada resultó en el arresto inmediato de Rudolf Hess y su posterior encarcelamiento, proyectando una larga sombra sobre la infancia del joven Wolf. El régimen nazi, rápido para distanciarse de las acciones de Hess, lo denunció como mentalmente inestable, complicando aún más la comprensión de Wolf sobre el papel de su padre en la historia. En el tumultuoso período posterior a la Segunda Guerra Mundial, Wolf y su madre se encontraron a la deriva en un mundo cambiado. La caída en desgracia de la familia fue rápida y sin piedad. El 3 de junio de 1947, Ilse Hess fue arrestada e internada, dejando al joven Wolf al cuidado de su tía. A medida que Wolf Rüdiger Hess alcanzaba la mayoría de edad, eligió una carrera que parecía muy alejada de las turbulencias políticas de su infancia. En 1961 se convirtió en arquitecto, estableciéndose en una profesión centrada en la creación en lugar de la destrucción que había traído el régimen de su padre. La cruzada de Wolf para limpiar el nombre de su padre tomó muchas formas a lo largo de los años. Escribió 3 libros dedicados a presentar su versión de la historia de Rudolf Hess. Mi padre Rudolf Hess. ¿Quién asesinó a mi padre, Rudolf Hess? Y Rudolf Hess. No me arrepiento de nada.
Estas obras sirvieron tanto como catarsis personal como propaganda pública, desafiando la narrativa histórica aceptada en torno a las acciones y el encarcelamiento de su padre. Quizás el aspecto más controvertido de la campaña de Wolf fue su creencia inquebrantable de que su padre no se suicidó en la prisión de Spandau en 1987, como se informó oficialmente. En cambio, se aferró a la noción de que el Servicio de Inteligencia Secreto británico había orquestado la muerte de Rudolf Hess. En la década de 1950, la dedicación de Wolf a la causa de su padre tomó una forma más organizada con el establecimiento del Comité para liberar a Rudolf Hess. Esta iniciativa atrajo el apoyo de cientos de miles de individuos, incluidos algunas figuras prominentes en la política alemana. Los esfuerzos del Comité para asegurar la liberación de Rudolf Hess de la prisión de Spandau resultaron infructuosos, pero sirvieron para mantener a la figura controvertida en la conciencia pública. A medida que pasaban los años, el compromiso de Wolf Rüdiger Hess con la memoria de su padre no mostró signos de disminuir. Se convirtió en una figura fija en las reuniones neonazis, organizando la marcha anual de conmemoración de Rudolf Hess. Estos eventos reunían a aquellos que compartían la visión revisionista de Wolf sobre la historia, proporcionando una plataforma para la perpetuación de ideologías nazis mucho después de la caída del Tercer Reich. La cruzada de por vida de Wolf Rüdiger Hess llegó a su fin el 24 de octubre de 2001, cuando sucumbió a un derrame cerebral a los 63 años. Su fallecimiento marcó el fin de una era, cerrando el capítulo de uno de los defensores más vocales y persistentes de un alto funcionario nazi. Hasta el final, Wolf permaneció comprometido con la memoria de su padre. Monika Hertwig, enfrentando la oscura verdad. Mientras algunos hijos de líderes nazis permanecieron en la negación, otros emprendieron un viaje angustioso para confrontar la verdad sobre las acciones de sus padres. Tal fue el caso de Monika Hertwig, hija de Amon Goeth, el notorio oficial de las SS que supervisó el campo de concentración de Plaszow en Polonia. El camino de Hertwig hacia la comprensión de los crímenes de su padre estuvo pavimentado con shock, incredulidad y, finalmente, una determinación para enfrentar los aspectos más oscuros de la historia de su familia. Nacida en 1945, Monika tenía solo un año cuando su padre fue ejecutado por sus crímenes de guerra. Durante su infancia, estuvo protegida de la horrenda realidad de las acciones de su padre. Su madre, quizás en un intento de proteger a su hija o negarse a sí misma la verdad, pintó una imagen muy diferente de Amon Goeth. Le dijo a la joven Monika que su padre era un buen hombre en el fondo, que no había querido hacer nada malo. Esta narrativa, aunque falsa, formó la base de la comprensión de Monika sobre su padre durante décadas. El punto de inflexión en la vida de Monika llegó en 1993 con el estreno de la película aclamada por la crítica de Steven Spielberg, La lista de Schindler. La película retrataba a Amon Goeth como un comandante de campo sádico y asesino, una representación que contrastaba fuertemente con la imagen que Monika había tenido de su padre. Sentada en la oscuridad del cine, Monika se enfrentó a una realidad brutal que nunca había conocido. La experiencia fue visceralmente abrumadora, haciéndola físicamente enfermar mientras lidiaba con la enormidad de los crímenes de su padre. En su búsqueda de la verdad, Monika Hertwig dio el paso extraordinario de contactar a aquellos que habían sufrido a manos de su padre. En 2008, participó en un documental titulado Inheritance, que narraba su encuentro con Helen Jonas, una mujer que había sido obligada a trabajar en la casa de Goethe cuando era adolescente. Durante el rodaje de Inheritance, Monika expresó la naturaleza transformadora de su viaje, afirmando: «Para Helen es el momento de cerrar un ciclo, pero no fue un cierre para mí. Creo que fue el comienzo de otra vida, una vida en la que puedo vivir la verdad». Los esfuerzos de Monika para abordar los crímenes de su padre no terminaron con el documental. Continuó participando en proyectos de conmemoración del Holocausto, utilizando su perspectiva única como hija de un perpetrador para contribuir a las discusiones sobre la culpa, la responsabilidad y la reconciliación. Su disposición a enfrentar la verdad y hablar abiertamente sobre las acciones de su padre
contrasta marcadamente con aquellos que eligieron negar o minimizar las atrocidades cometidas durante el Holocausto. Ahora, en sus 70 y tantos años, Monica Hertwig continúa lidiando con el peso de las acciones de su padre. Su viaje desde la ignorancia hasta la conciencia y finalmente hacia el compromiso activo con la verdad sirve como un poderoso testimonio de la importancia de enfrentar las atrocidades históricas, sin importar cuán doloroso pueda ser el proceso. A través de sus esfuerzos, Monica no solo ha llegado a un acuerdo con la historia de su propia familia, sino que también ha contribuido a la conversación más amplia sobre el impacto duradero del Holocausto en las generaciones subsecuentes. Niklas Frank, el implacable denunciador público. Nacido en 1939, Niklas Frank creció a la sombra del poder del Tercer Reich. Su padre, Hans Frank, ocupaba una posición de inmensa autoridad y brutalidad, ganándose el apodo escalofriante de «el carnicero de Polonia», por su papel en la destrucción sistemática de los judíos polacos y la intelectualidad del país. A diferencia de muchos hijos de líderes nazis que optaron por el silencio o la negación, Niklas Frank emprendió una misión de por vida para confrontar y exponer las atrocidades de su padre. Este viaje de ajuste de cuentas comenzó en serio durante su carrera como periodista para Playboy Alemania y el semanario Stern. A través de su trabajo, Niklas profundizó en los oscuros rincones de la historia de su familia, desenterrando verdades dolorosas que darían forma al propósito de su vida. En 1987, Niklas Frank publicó su obra más controvertida e impactante, Der Vater, eine Abrechnung. Esta mordaz memoria expuso la naturaleza monstruosa de Hans Frank, presentando una acusación feroz tanto de su padre como del régimen nazi. La denuncia pública de Niklas Frank sobre su padre no se detuvo con la palabra escrita. Llevó su mensaje al escenario, escribiendo una obra titulada Der Vater, que se estrenó en 1995. En esta pieza teatral, Niklas imaginó un escenario grotesco donde exhumaba el cadáver de su padre, exigiendo respuestas por los crímenes inconcebibles cometidos durante la guerra. La intensidad de los sentimientos de Niklas Frank hacia su padre se hizo aún más evidente en una entrevista de 2020 con Al Jazeera. Al reflexionar sobre la ejecución de Hans Frank tras los juicios de Nuremberg, Niklas afirmó: «Estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy feliz de que mi padre haya experimentado el miedo a la muerte que infligió a tantas personas inocentes». A lo largo de su carrera, Niklas Frank continuó explorando los oscuros rincones de la historia de su familia. Escribió libros adicionales, incluyendo My German Mother, en 2005, y Brother Norman, en 2013, examinando más a fondo los roles que su madre y su hermano mayor desempeñaron en el régimen nazi. La búsqueda implacable de la verdad y la responsabilidad de Niklas Frank lo han convertido en una figura única y controvertida en las discusiones sobre el legado nazi y la memoria histórica. Su disposición a condenar públicamente a su padre y confrontar de frente los horrores del Holocausto contrasta marcadamente con el silencio o la defensividad exhibida por muchos otros hijos de líderes nazis. A través de sus libros, conferencias y apariciones en los medios, Niklas se ha convertido en una voz poderosa en el esfuerzo continuo para educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del fascismo y la importancia de enfrentar las atrocidades históricas. Rolf Mengele, confrontando al ángel de la muerte. Nacido el 16 de marzo de 1944, Rolf Mengele pasó sus primeros años sin saber de los actos atroces de su padre. El joven fue criado en una mentira cuidadosamente construida, llevado a creer que su padre ausente era un héroe de guerra que había hecho grandes sacrificios por su país. Esta fachada de patriotismo noble protegió a Rolf de la verdad horripilante que se escondía justo debajo de la superficie de la historia de su familia. A medida que Rolf entró en la adolescencia, el velo protector de la desinformación comenzó a desmoronarse. La realidad impactante de la identidad de su padre y los actos monstruosos cometidos en nombre de la ideología nazi comenzaron a salir a la luz. La carga de llevar el nombre Mengele pesaba mucho sobre Rolf. A pesar de los horrores asociados con las acciones de su padre, encontró imposible cortar completamente los lazos emocionales del vínculo familiar. Este conflicto interno perseguiría a Rolf durante años,
mientras luchaba por reconciliar al padre amoroso que había imaginado con la brutal realidad de los crímenes de Joseph Mengele contra la humanidad. En un intento de distanciarse de su infame linaje, Rolf hizo esfuerzos conscientes para llevar una vida normal. Siguió una carrera en Derecho, eventualmente convirtiéndose en un exitoso abogado corporativo. Sin embargo, la sombra de los crímenes de Joseph Mengele continuaba acechando la vida de Rolf. Los cazadores de nazis, implacables en su búsqueda de justicia, veían al joven Mengele como un posible enlace a la ubicación de su padre. El punto de inflexión en el viaje de Rolf llegó en 1977, cuando tomó la fatídica decisión de confrontar directamente a su padre. Viajando a América del Sur, donde Joseph Mengele había huido para escapar de la justicia, Rolf se encontró cara a cara con el hombre detrás de las leyendas monstruosas. Lo que encontró no fue un alma arrepentida en busca de perdón, sino un nazi impenitente que intentaba justificar sus acciones en Auschwitz. Reflexionando sobre este encuentro escalofriante, Rolf admitió el profundo impacto que tuvo en él. No pudo comprender cómo su padre pudo haber cometido tales atrocidades, afirmando: «Lo que sucedió es para mí contrario a toda ética, a toda moralidad, y previene toda comprensión de la naturaleza humana». A pesar de su disgusto por las acciones de su padre y todo lo que representaba, Rolf se encontró en una posición imposible. No pudo traicionar a su padre a las autoridades, eligiendo en cambio guardar silencio sobre el escondite de Joseph Mengele en América del Sur. Después de este encuentro que cambió su vida, Rolf decidió distanciarse aún más del legado de su padre. Cambió su apellido al de su madre, un acto simbólico de ruptura con el nombre Mengele y todo lo que representaba. Este cambio marcó un nuevo capítulo en la vida de Rolf, uno enfocado en avanzar mientras reconocía el peso del pasado. Albert Speer Jr., el hijo del arquitecto de Hitler y su búsqueda de redención. La relación entre Albert Speer Jr. y su padre estaba lejos de ser típica. Como arquitecto preferido de Hitler y más tarde, un miembro clave del círculo interno nazi, el Speer mayor tenía poco tiempo para la vida familiar. En una entrevista de 2010 con Süddeutsche Zeitung, Albert Jr. reveló la naturaleza distante de su relación, afirmando: «No era el tipo de padre que revisaba tus tareas». Este desapego emocional serviría más tarde como base para los esfuerzos de Albert Jr. de separarse del notorio legado de su padre. A medida que el Tercer Reich se desmoronaba y su padre enfrentaba juicio en Nuremberg, el joven Albert se encontraba en un mundo donde su apellido era sinónimo de atrocidades nazis. En lugar de sucumbir al peso de este legado, tomó la decisión consciente de trazar su propio camino. Como su padre, Albert Jr. siguió una carrera en arquitectura, pero fue enfático en que esta elección era suya. «He intentado toda mi vida separarme de mi padre, distanciarme», explicaría más tarde, enfatizando su deseo de una identidad independiente. A lo largo de su carrera, Albert Speer Jr. evitó deliberadamente las discusiones públicas sobre el papel de su padre en el régimen nazi. En cambio, se centró en establecerse como un respetado arquitecto y urbanista por derecho propio. Sus logros profesionales fueron significativos, incluyendo el diseño de la Ciudad Internacional del Automóvil de Shanghái y la dirección del diseño para los Juegos Olímpicos de Pekín. En 1977, Albert Speer Jr. logró un hito significativo en su carrera cuando se convirtió en profesor de urbanismo en la Universidad de Kaiserslautern en Renania-Palatinado. Cuando Albert Speer Jr. falleció el 15 de septiembre de 2017, a la edad de 83 años, dejó un legado marcadamente diferente al de su padre, uno construido sobre logros personales y una separación deliberada de las sombras del Tercer Reich. Martin Bormann Jr., de hijo de nazi a sacerdote. Mientras algunos hijos de líderes nazis se aferraban a la negación o enfrentaban verdades dolorosas, un hombre emprendió un viaje notable de transformación. Martin Bormann Jr., hijo del poderoso secretario privado de Hitler, recorrería un camino desde el corazón del Tercer Reich hasta la santidad del sacerdocio católico. Nacido el 14 de abril de 1930, Martin Bormann Jr. entró en un mundo de privilegios y poder. Como el hijo mayor de Martin Bormann, uno de los lugartenientes más confiables de Hitler,
El joven Martin fue bautizado con el propio Führer como su padrino. En el ámbito cerrado del liderazgo nazi, los hijos de los Bormann vivían una vida muy alejada de las brutales realidades que su padre ayudó a orquestar en toda Europa. A diferencia de algunos de sus contemporáneos que optaron por la negación o la defensiva, Martin emprendió un viaje espiritual que lo llevaría a la Iglesia Católica. En un acto profundo de renuncia, dedicó su vida al servicio de Dios, buscando redención por los pecados de su padre. El 26 de julio de 1958, Martin Bormann Jr. fue ordenado sacerdote católico. Esta transformación de hijo de nazi a hombre de la Iglesia representó un rechazo contundente a la ideología de su padre y un compromiso con una vida de servicio. De 1961 a 1964, trabajó como misionero en el Congo, ministrando a los necesitados y difundiendo un mensaje de amor y compasión que contradecía directamente las doctrinas odiosas de su juventud. Sin embargo, incluso mientras buscaba expiar los pecados de su padre, Martin Bormann Jr. se encontraba atrapado en una compleja red de emociones. En una declaración conmovedora hecha en 2000, reveló la lucha interna que continuaba atormentándolo. «Lo amo como a mi padre, y espero que pueda encontrarme con él como un hombre redimido y salvado. Pero no puedo absolverlo de ninguna de las culpas que trajo sobre sí mismo en su vida política al seguir a Adolf Hitler. No puedo hacer eso». A lo largo de su vida, Martin Bormann Jr. se dedicó a esfuerzos de reconciliación y expiación. Participó en proyectos de conmemoración del Holocausto, utilizando su perspectiva única como hijo de un alto funcionario nazi para contribuir a discusiones sobre la culpa, la responsabilidad y la posibilidad de redención. Sin embargo, el viaje de Martin Bormann Jr. hacia la redención no estuvo exento de controversias. En 2011, surgieron acusaciones impactantes sobre su estancia en un internado de un monasterio en Salzburgo a principios de la década de 1960. Un exalumno afirmó que Bormann había abusado sexualmente de él cuando solo tenía 12 años. Otras acusaciones de violencia física severa contra otros estudiantes arrojaron una sombra sobre los intentos de expiación de Bormann. En el momento en que las acusaciones salieron a la luz, Bormann estaba luchando contra la demencia, lo que lo hacía poco dispuesto o incapaz de abordar los reclamos en su contra. La comisión independiente Klasnik otorgó una compensación al acusador, pero las acusaciones nunca llevaron a una acción legal. La historia de Martin Bormann Jr. sirve como un recordatorio contundente de las repercusiones duraderas del régimen nazi, no solo en sus víctimas, sino también en las familias de sus perpetradores. Su viaje de hijo de un alto funcionario nazi a sacerdote católico, de una vida de privilegios a una de servicio, ilustra las complejas formas en que los hijos de líderes nazis buscaron distanciarse de los crímenes de sus padres y forjar nuevas identidades en el contexto de la posguerra. La próxima generación, los nietos de los líderes nazis y su legado. Las experiencias de los nietos de nazis variaron ampliamente, reflejando las diversas formas en que sus familias eligieron confrontar o ocultar su oscura historia. Algunos, como Katrin Himmler, nieta del hermano de Heinrich Himmler, eligieron enfrentar de frente el pasado de su familia. Emprendió un viaje de investigación y autodescubrimiento, culminando en la publicación de The Himmler Brothers, A German Family History. Su trabajo buscaba arrojar luz sobre las implicaciones más amplias de las conexiones nazis de su familia, ofreciendo una perspectiva única sobre el impacto duradero de la ideología del régimen. Una de las historias más impactantes sobre nietos de nazis es la de Jacqueline, una investigadora que dedicó su vida a desenterrar y denunciar los crímenes de su abuelo, Robert Gies. Cuando el año pasado murió su padre, heredó la misión de hacer pública la verdad sobre los horrores que su abuelo había cometido. Asumió la tarea con una determinación inquebrantable, consciente de la importancia de mantener viva la memoria y la verdad. No puedo vengar estos crímenes. No puedo liberar a mi padre de los fantasmas que lo atormentaban, pero puedo mantener viva la memoria y revelar la verdad sobre los crímenes cometidos por mi abuelo. Estos han estado encubiertos por mucho tiempo y nunca han sido condenados. Robert Gies, nacido en Colonia, Alemania, en 1902, fue abogado y se unió tempranamente al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
Su ambición lo llevó a formar parte de la Schutzstaffel, SS, y servir en el servicio de inteligencia bajo la dirección de Reinhard Heydrich y como asesor personal de Karl Hermann Frank en la Checoslovaquia ocupada. Gies fue responsable de la ejecución de órdenes atroces, incluyendo la infame masacre de Lidice, donde todos los hombres mayores de 16 años fueron fusilados y las mujeres y niños deportados. Jacqueline narraba con genuino dolor cómo su abuelo nunca mostró remordimiento por sus crímenes. Incluso tras la guerra, Gies se ocultó bajo una identidad falsa y logró evadir la justicia, viviendo el resto de sus días en libertad. A través de su investigación, Jacqueline descubrió la profundidad de los crímenes de su abuelo y decidió que era su deber hacer pública esta historia para asegurar que nunca se olvidara. En sus palabras, la vergüenza y la culpa por ser la nieta de un perpetrador nazi se convirtieron en su misión de vida. Jacqueline dio conferencias en Alemania, escribiendo y hablando sobre los crímenes de su abuelo, con la esperanza de que al compartir su historia, futuras generaciones aprenderían y evitarían que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Su viaje culminó en 2012 cuando visitó el sitio conmemorativo de Ravensbrück en honor al 70 aniversario de la destrucción de Lidice. Allí, admitió públicamente ser la nieta de Robert Gies, manifestando su vergüenza y el compromiso de transmitir la verdad para que los horrores del pasado no se repitieran. La historia de Jacqueline es un testimonio conmovedor del poder de la memoria y la importancia de enfrentar el pasado, por doloroso que sea, para construir un futuro más justo. Ricardo Eichmann, hijo de Adolf Eichmann, rechazó la ideología de su padre y eligió una vida lejos del ojo público. Su declaración, huir del apellido no cambia nada. Es imposible escapar de nuestro propio pasado, pero sí podemos ser mejores, encapsula las emociones complejas con las que muchos nietos de nazis luchan. El reconocimiento de que uno no puede escapar de su pasado, junto con la determinación de ser mejor, se convirtió en una fuerza impulsora para muchos en esta generación. El papel de los nietos de nazis en dar forma a la narrativa de sus infames ancestros ha sido tanto controvertido como esclarecedor. Su perspectiva única ofrece vislumbres en el lado humano de los monstruos históricos, desafiando las nociones simplistas del mal y obligando a la sociedad a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la complicidad y la redención. A medida que el tiempo avanza y los últimos sobrevivientes de la era nazi desaparecen, los testimonios de estos nietos cobran mayor significado. Sirven como un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo una comprensión matizada de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Sus historias nos recuerdan que el legado del Tercer Reich continúa proyectando una larga sombra, afectando a generaciones alejadas de los eventos originales y desafiando nuestra comprensión de la culpa, la responsabilidad y la posibilidad de redención frente a crímenes indescriptibles. Rainer Höss, rompiendo el ciclo de la oscuridad. Entre aquellos que se atrevieron a liberarse de las sombras del pasado se encontraba Rainer Höss, nieto de una de las figuras más infames de la historia nazi. Rainer Höss creció bajo la larga sombra proyectada por su abuelo, Rudolf Höss, el notorio comandante de Auschwitz. Durante años, el joven Rainer permaneció felizmente ajeno a la verdadera naturaleza del pasado de su familia. La luz dura de la realidad perforó este velo de ignorancia durante un viaje escolar al campo de concentración de Dachau. Mientras Rainer se encontraba ante una placa con los nombres de criminales de guerra nazis, se enfrentó a una revelación escalofriante. Su propio apellido mirándolo desde la infame lista. La familia Höss, como muchas otras con vínculos al régimen nazi, había elegido enterrar el pasado en lugar de enfrentar sus horrores. Sin embargo, Rainer se encontró incapaz de apartar la mirada de la verdad una vez que se había revelado. En un movimiento audaz y valiente, Rainer Höss tomó la decisión de alejarse del pasado nazi de su familia. Rompió los lazos con familiares que continuaban aferrados a ideologías venenosas y emprendió una misión para confrontar de frente el legado de los crímenes de su abuelo. El trabajo de Rainer en la educación sobre el Holocausto lo llevó a los mismos sitios donde su abuelo había orquestado atrocidades indescriptibles. Habló con sobrevivientes, escuchó sus historias y fue testigo del trauma duradero infligido por el régimen nazi. Uno de los aspectos más conmovedores del viaje de Rainer
fue su esfuerzo por ayudar a devolver posesiones robadas a los descendientes de sobrevivientes del Holocausto. Este trabajo lo llevó a enfrentarse cara a cara con el costo humano de las acciones de su abuelo, mientras se enfrentaba a la evidencia tangible de vidas destrozadas y familias destrozadas. Cada artículo devuelto, cada historia compartida, servía como un recordatorio contundente de la inmensa responsabilidad que cargaba como nieto de Rudolf Höss. Sin embargo, el camino de Rainer hacia la redención no estuvo exento de desafíos y controversias. En 2016, acusaciones de fraude arrojaron una sombra sobre su trabajo y motivaciones. Las acusaciones se centraron en su incumplimiento de financiamiento de una película prometida sobre el Holocausto, usando en cambio el dinero para pagar deudas personales. Rainer se encontró enfrentando consecuencias legales, con 18 condenas en 20 años, 15 de las cuales fueron por fraude, según The Irish Times. Vidas en la oscuridad. Los descendientes silenciosos de los nazis. Mientras algunos hijos de líderes nazis eligieron enfrentar de frente el legado oscuro de sus familias, otros tomaron la difícil decisión de desaparecer en las sombras del anonimato. Estos niños silenciosos, cargados con el peso de sus infames apellidos, buscaron refugio en nuevas identidades y secretos cuidadosamente guardados. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a medida que salía a la luz la magnitud de las atrocidades nazis, muchos descendientes de altos funcionarios se encontraron atrapados entre la lealtad a sus padres y el horror ante sus crímenes. Para algunos, el único camino viable hacia adelante fue romper todos los lazos con su pasado y forjar identidades completamente nuevas. Una de estas historias es la de Brigitte Höss, hija de Rudolf Höss, el infame comandante de Auschwitz. Durante décadas, Brigitte vivió una doble vida, su verdadera identidad conocida solo por unos pocos selectos. Se mudó a España, reinventándose como sombrerera y luego trabajando como modelo para el renombrado diseñador de moda Cristóbal Balenciaga. Finalmente, se trasladó a Estados Unidos, donde continuó protegiendo ferozmente su secreto. El impacto psicológico de vivir con una identidad oculta fue profundo. Brigitte, como muchos otros en su posición, vivió con el miedo constante a ser expuesta. Cada interacción llevaba el potencial de desastre, cada nuevo conocido un posible riesgo para la fachada cuidadosamente construida. A pesar del paso del tiempo, las sombras del pasado se mantuvieron presentes. Brigitte Höss mantuvo su silencio durante décadas, incluso ocultando su verdadera identidad de sus propios hijos y nietos. Solo en el crepúsculo de su vida, enfrentando un diagnóstico terminal a los 80 años, finalmente rompió su silencio en una única entrevista. En su rara entrevista, Brigitte pintó una imagen de Auschwitz como un paraíso, revelando una desconexión perturbadora de la realidad de los horrores del campo de la muerte. Habló de su padre como un hombre sensible y amoroso, completamente separado de su papel como arquitecto de asesinatos en masa. Esta disonancia cognitiva, esta incapacidad para reconocer plenamente la verdadera naturaleza de los crímenes de su padre, quizás explique por qué eligió una vida de secreto en lugar de una confrontación abierta con el pasado. El impacto psicológico de vivir con una identidad oculta se extendió mucho más allá del individuo. Cónyuges e hijos, a menudo inconscientes de la verdadera historia de su familia, se encontraron participantes involuntarios en este gran engaño. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, como a veces ocurría, la revelación podía destrozar familias y destruir relaciones construidas sobre una base de mentiras. Harald Quandt, una vida de prosperidad y legado. Nacido en 1921 de Magda Goebbels y su primer esposo, Günther Quandt, Harald se encontraba en una posición única dentro de la jerarquía nazi. Como hijastro de uno de los lugartenientes más confiables de Hitler, fue testigo del ascenso y la caída del Tercer Reich desde un punto de vista que pocos podían imaginar. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para Harald, uno que lo vería sobrevivir a la guerra y prosperar en su secuela. En los últimos días del régimen nazi, mientras Berlín se desmoronaba bajo el bombardeo aliado, la madre de Harald tomó una decisión que atormentaría para siempre los anales de la historia. Magda Goebbels, en un escalofriante acto de fanatismo, envenenó a sus 6 hijos pequeños junto con Joseph Goebbels antes de quitarse la vida.
Harald, sirviendo en la Luftwaffe en ese momento, se salvó de este destino sombrío. Emergería como el único sobreviviente de la familia Goebbels, un giro del destino que lo diferenciaba de sus medio hermanos. A medida que se asentaba el polvo sobre las ruinas de la Alemania nazi, Harald Quandt se encontraba como prisionero de guerra, retenido por las fuerzas aliadas hasta 1947. Tras su liberación, Harald no perdió tiempo en distanciarse del régimen nazi. Se reconectó con el imperio industrial de su padre biológico, entrando en un mundo de negocios y finanzas que ofrecía un marcado contraste con el fervor ideológico de su juventud. Las extensas propiedades de la familia Quandt, que incluían participaciones significativas en la industria automotriz, proporcionaron a Harald una base sobre la cual construir su propia fortuna. En los años siguientes, Harald Quandt mostró una habilidad empresarial que habría sido la envidia de muchos de sus contemporáneos. Junto a su medio hermano Herbert, heredó una parte sustancial del imperio industrial de su padre. Esta herencia incluía una participación significativa en lo que se convertiría en una de las marcas más icónicas de Alemania, BMW. Bajo la dirección de Harald y Herbert, BMW se transformó de un fabricante en apuros a una potencia automotriz global. El éxito empresarial de Harald se extendió mucho más allá del sector automotriz. Diversificó sus participaciones, invirtiendo en empresas químicas, firmas de ingeniería y una amplia gama de empresas industriales. Su capacidad para navegar el complejo panorama de la industria alemana de posguerra lo impulsó a los niveles superiores de la élite económica del país. Sin embargo, a pesar de su éxito financiero, Harald Quandt seguía siendo una figura envuelta en misterio. Rara vez hablaba de su padrastro o de sus experiencias durante el Tercer Reich, prefiriendo centrarse en sus esfuerzos empresariales y filantrópicos. Este silencio sobre el infame pasado de su familia ha llevado a mucha especulación sobre los verdaderos sentimientos de Harald hacia el régimen nazi y el papel de su padrastro en sus atrocidades. Algunos han interpretado su reticencia como un reconocimiento tácito de los horrores perpetrados por los Goebbels y el liderazgo nazi. Otros lo han visto como un movimiento calculado para proteger sus intereses comerciales y su estatus social en la Alemania de posguerra. La vida de Harald llegó a un final abrupto en 1967, cuando murió en un accidente de avión en Italia. En el momento de su muerte, había acumulado una fortuna que lo colocaba entre las personas más ricas de Alemania. Manfred Rommel, de hijo de mariscal de campo a alcalde. Mientras algunos hijos de líderes nazis luchaban por escapar del infame legado de sus padres, otros encontraron caminos inesperados hacia la redención y el servicio público. Entre estos se encontraba Manfred Rommel, hijo del legendario mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Manfred logró forjar una exitosa carrera política en la Alemania de posguerra, convirtiéndose en una figura respetada por derecho propio. Nacido en 1928, Manfred Rommel creció a la sombra de los logros militares de su padre. Cuando era niño, fue testigo del ascenso de su padre a la prominencia dentro de la Wehrmacht, convirtiéndose en uno de los generales más celebrados de Hitler. A pesar de la alta posición de Erwin Rommel en la jerarquía nazi, Manfred más tarde describió una relación compleja con su padre, una que no estaba definida por la ideología nazi. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas cerraban el cerco sobre Alemania, el joven Manfred experimentó una tragedia personal que daría forma al curso de su vida. Su padre, implicado en el complot del 20 de julio para asesinar a Hitler, fue obligado a suicidarse para proteger a su familia de represalias nazis. Tras la guerra, Manfred Rommel se encontró navegando un panorama drásticamente alterado. El nombre Rommel, una vez sinónimo de proeza militar, ahora llevaba el peso de la asociación con el régimen nazi derrotado. Sin embargo, a diferencia de muchos hijos de altos funcionarios nazis que se retiraron a la oscuridad o la negación, Manfred eligió un camino diferente. Impulsado por el deseo de contribuir a la reconstrucción y redención de la Alemania de posguerra, Manfred Rommel entró en el mundo de la política. Su viaje de ser hijo de un general nazi a una figura política respetada estuvo marcado por un compromiso con los valores democráticos y la reconciliación internacional. En 1974,
Manfred logró un hito significativo cuando fue elegido alcalde de Stuttgart, una posición que ocuparía durante más de 2 décadas. Como alcalde, Manfred Rommel se destacó por sus políticas liberales y esfuerzos para promover la comprensión entre diferentes comunidades. Se hizo conocido por su trabajo en la integración de inmigrantes en la sociedad alemana y su apoyo inquebrantable a la comunidad judía. Estas acciones contrastaban fuertemente con las ideologías que su padre había luchado por defender, marcando un cambio profundo en el legado de los Rommel. El compromiso de Manfred con la reconciliación internacional se extendió más allá de las fronteras de Stuttgart. Trabajó incansablemente para reparar las relaciones entre Alemania y sus antiguos adversarios de guerra, convirtiéndose en un defensor vocal de la tolerancia y los derechos humanos. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, ganándole amplio reconocimiento y numerosos premios por su dedicación al servicio público y la comprensión internacional. En una reflexión conmovedora de su trabajo de vida, Manfred Rommel fue citado diciendo: «Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como tontos». El viaje de Manfred Rommel, de hijo de un mariscal de campo nazi a alcalde respetado y defensor de la paz, sirve como un poderoso ejemplo de transformación personal y redención. Su historia ilustra el complejo legado de la era nazi y los diversos caminos tomados por los hijos de sus líderes. A través de sus acciones y palabras, Manfred Rommel no solo se distanció del controvertido pasado de su padre, sino que también contribuyó significativamente a la curación de la Alemania de posguerra y la reconciliación internacional. La tragedia de los Goebbels. Historia de un linaje caído. Mientras algunos niños nazis sobrevivieron para lidiar con el legado de su familia, otros encontraron un destino mucho más siniestro. En los últimos días del Tercer Reich, mientras Berlín se desmoronaba bajo el bombardeo soviético, una tragedia escalofriante se desarrolló en los oscuros pasillos del búnker subterráneo de Hitler. Los 6 jóvenes hijos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, se convirtieron en víctimas involuntarias de la devoción fanática de sus padres a la causa nazi. La familia Goebbels había llevado vidas de privilegio sin igual durante el apogeo del poder nazi. Los hijos de Joseph y Magda Goebbels, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig y Heidrun, tenían entre 4 y 12 años. Solo conocían el lujo y la adoración, protegidos de los horrores que su padre ayudó a orquestar en toda Europa. Pero cuando el Reich se derrumbó a su alrededor, sus padres tomaron una decisión que incluso conmocionó a sus compatriotas más endurecidos. En abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín, la familia Goebbels se refugió en el Führerbunker bajo el jardín de la Cancillería del Reich. Los niños, acostumbrados a amplias fincas y aire fresco, se encontraron confinados en el claustrofóbico complejo subterráneo. Pasaron sus últimos días en esta tumba de concreto, escuchando el distante estruendo de la artillería mientras avanzaba el ejército rojo. Varias personas, incluido el arquitecto de Hitler, Albert Speer, ofrecieron evacuar a los niños Goebbels a un lugar seguro. Pero Magda Goebbels, en una escalofriante muestra de fervor ideológico, rechazó todas estas ofertas. Ella y Joseph habían resuelto morir junto a su Führer, y en sus mentes distorsionadas, sus hijos no podían vivir en un mundo sin el nacionalsocialismo. El 1 de mayo de 1945, con las tropas soviéticas a pocas cuadras, Joseph y Magda Goebbels pusieron en marcha su horrífico plan. Rochus Misch, el operador telefónico del búnker, recordó su última mirada a los niños Goebbels. Los niños estaban sentados alrededor de una mesa en sus camisones y Frau Goebbels les estaba peinando el cabello. Esta escena doméstica aparentemente tierna ocultaba el acto indescriptible que estaba a punto de desarrollarse. El doctor Helmut Kunz, un dentista de las SS, fue llamado al búnker. Según su testimonio posterior, Magda Goebbels se acercó a él para que ayudara a matar a sus hijos. Aunque inicialmente se negó, Kunz finalmente accedió a sedar a los niños con inyecciones de morfina. Una vez que los hermanos pequeños estaban inconscientes, Magda Goebbels y el doctor Ludwig Stumpfegger, el médico personal de Hitler, aplastaron cápsulas de cianuro en sus bocas. En un último acto de depravación maternal, Magda Goebbels arregló los cuerpos de sus hijos muertos en sus camas
peinándoles cuidadosamente el cabello y adornando a las niñas con lazos. Dejó una carta a su hijo mayor de un matrimonio anterior, Harald Quandt, intentando justificar sus acciones. El mundo que viene después del Führer y el nacionalsocialismo ya no vale la pena vivir en él y, por lo tanto, he traído a los niños conmigo. El 3 de mayo de 1945, las tropas soviéticas descubrieron los cuerpos sin vida de los 6 hijos de Goebbels en el búnker, aún vestidos con sus pijamas. La escena fue tan perturbadora que incluso los soldados más endurecidos se horrorizaron al verla. Una autopsia posterior confirmó que los 6 niños habían muerto por envenenamiento con cianuro. Joseph y Magda Goebbels se suicidaron poco después de asesinar a sus hijos, dejando un legado de crueldad indescriptible. La tragedia de los Goebbels es un recordatorio del abismo de la depravación humana y las consecuencias devastadoras del fanatismo desenfrenado. Estos niños inocentes, nacidos en un mundo de privilegio nazi, se convirtieron en las últimas víctimas de la ideología retorcida de sus padres, sus vidas apagadas en los últimos suspiros del Tercer Reich.